Hey, ¿qué onda? Yo soy Ana Valeria Garduño Y yo soy Fer Aguilar. y estamos aquí porque estamos celebrando el primer episodio de este nuevo proyecto por parte de Red de Apoyo Trans Toluca, donde vamos a estar contestando a las dudas que pues, son más recurrentes en la comunidad trans. Vamos a iniciar por responder las dudas que más se han repetido. Estoy hablando del cambio de la documentación legal y También en la cuestión de cómo iniciar tu terapia de reemplazo hormonal, ya sea en la clínica Condesa en particular o por parte del Seguro Social. Pero bueno, vamos a iniciar por hablar del cambio de documentación. Si bien en Red de Apoyo nos estamos enfocando un poco a la población de Toluca y los alrededores, pues esta información es útil para cualquier persona de la República Mexicana. Es importante que ustedes sepan, hablando del Estado de México, que la ley de identidad de género aún no se ha aprobado. En ese sentido, pues el trámite no se puede realizar en el Estado de México a menos que se haga un juicio de amparo, por lo que yo les recomiendo pues, buscar el estado más cercano a ustedes donde esta ley sí se haya aprobado. En este caso sería Ciudad de México. Ok, y si en dado caso que se haga el amparo, aproximadamente cuánto tiempo se tarda este proceso. Bueno, si estamos hablando de realizar un amparo, es un juicio como tal y en cuestión de tiempo dura aproximadamente una semana. Realmente no es mucho tiempo, sin embargo, si tú contactas a un abogado, pues este juicio cuesta entre 20,000 pesos y 50,000 pesos, dependiendo de la experiencia del abogado. Entonces, pues es costoso y no es viable, no es factible pues para la mayoría de la gente. Entonces, si bien tiene sus beneficios, porque de esta manera, digamos que el gobierno se da una idea de una necesidad real por parte de este sector de la población, por otra parte, pues es muy pues complicado por la cuestión económica y pues de repente viajar a otro estado podría ser un poco más sencillo. Ok, entonces lo más recomendable en cuestión económica y para facilitar todo el trámite sería optar por acudir a algún estado en el cual esté ya aprobada la legislación de cambio de documentación. Sí, es correcto, porque bueno, en cuestión de tiempo es muy similar, pero pues sí te vas a facilitar un montón de situaciones, evidentemente pues la cuestión de económica. Ok, y ya después cuando ya tienes tu acta, digamos que corregida con tu sexo, ¿qué prosigue después de esto? Bueno, antes de responder eso, pues Ajá. vamos a ver cómo es que puedes empezar a corregir tu acta, que sería el primer paso. Es el primer documento que se tiene que corregir. No podemos corregir otros sin antes hacer el cambio en el acta. Entonces, para esto, bueno, en Ciudad de México, la ley que se aprobó nos dice que podemos hacer el trámite en cualquier juzgado de la Ciudad de México o en cualquier registro civil donde la mayoría de la gente ha hecho el trámite y se ha vuelto una costumbre, es en el registro civil de Arcos de Belén, porque bueno, el personal ya está sensibilizado, ya está concientizado, ya tiene la experiencia para realizar este trámite y pues va a ser más factible que te den una buena atención ahí, que de repente pues en un lugar donde a lo mejor no hayan tenido todavía la experiencia y no tengan tampoco la capacitación, aunque en teoría pues ya deberían de tenerla en todos los juzgados. Y en este sentido les cuento brevemente mi experiencia. Anteriormente, para hacer el trámite, se sacaba lo que era una cita por vía telefónica o por Twitter. Y pues yo aproveché para hacer mi cita para que fuera el mismo día que tenía cita en Clínica Condesa y pues aprovechar el viaje, ¿no? Sucedió que pues yo me tardé en hacer la cita, no la pude hacer en Arcos de Belén y me tuve que ir al juzgado 8 de la colonia Roma. ¿Y qué sucedió? Que cuando yo llego con mi cita y con toda mi documentación, la cual ahorita se las voy a comentar,
Pues la encargada del juzgado me dijo, o bueno, la persona que me atendió en ese momento me dijo que no sabían cómo hacer ese trámite y pues que no me podían ayudar básicamente. Entonces lo que yo hice fue ir a Arcos de Belén, pues para ver qué onda. Evidentemente yo pues me sentía mal, iba toda bajoneada porque pues no me iban a atender, yo no tenía cita para Arcos de Belén. Sin embargo tuve suerte porque una persona que está, no sé cómo llamarlos, él me ayudó a hacer una queja, él escuchó cuando yo estaba hablando de mi caso y pues realmente no sé qué cargo tenía, pero él marcó directamente al juzgado 8, regañó a la persona y le dijo que era su obligación atenderme. Entonces regresé y me hizo todo el trámite. Entonces ella sí sabía cómo hacerlo, pero seguramente por una cuestión de transfobia o una cuestión de discriminación, simplemente decidió que no lo iba a hacer. También ha habido muchos casos en lugares, juzgados que no son Arcos de Belén, que llegan a pedirte una cuota. Le pasó a un amigo, le pidieron 500 pesos. Esto no debe suceder, el trámite es gratuito, es 100% gratuito. Lo que genera un costo, pues evidentemente es el transporte y pues la copia de la nueva acta. Sin embargo, el trámite es gratuito. Bueno, ahora, ¿cuáles son los documentos que necesitamos? Vamos a necesitar un acta primigenia, eso es muy importante. O sea, tu acta de nacimiento que tienes, digamos, en este momento con el nombre y el género que no te representa, pero bueno, es tu acta de nacimiento. No nos va a servir un acta de estos kiosquitos, de estos como cajeros. Tiene que ser primigenia. La característica de esta acta es que viene tu fecha de nacimiento. Y solamente se expide en el registro civil donde te registraron tus padres. Entonces, en ese sentido, pues bueno, si de repente ya cambiaste de domicilio a otro estado, pues sí tienes que ir forzosamente a donde te registraron tus papás. Y pues una identificación, un comprobante de domicilio. No es forzoso que tu identificación tenga el domicilio del estado o la entidad donde vas a realizar el trámite. Por ejemplo, si yo vivo en Toluca, mi INE tiene domicilio de Toluca, no es 100% necesario cambiar el domicilio de mi INE a un domicilio de Ciudad de México para que me atiendan. Sin embargo, lo que te van a pedir es una carta manuscrita por la persona de quien está a nombre el comprobante de domicilio, porque ese sí tiene que ser de Ciudad de México. Y es muy común que si tú llevas la carta de repente te pongan trabas. Entonces, pues si bien en teoría no es necesario cambiar el domicilio de tu INE, yo sí lo recomiendo mucho porque facilita totalmente el trámite. Entonces, bueno, recapitulando, necesitamos el acta de nacimiento primigenia, necesitamos la INE, preferentemente con dirección de Ciudad de México, y que esta dirección coincida con el comprobante de domicilio que tú vas a llevar de Ciudad de México, evidentemente, en este caso, sino en el caso del estado donde la ley de identidad de género sea aprobada. Y pues cualquier copia de documento donde tenga tu nombre, puede ser el CURP, pero bueno, realmente son esos los que se necesitan. Y bueno, ya no hay citas, por lo que tienes que llegar tipo 7 de la mañana, así súper temprano, para pedir ficha y que te puedan atender. Entonces ya te hacen el trámite, tienes que firmar un montón de documentos. Y aquí hay una situación: si tú eres de Ciudad de México, o por ejemplo en mi caso que soy de Toluca, que pues es muy cerca, ellos digamos que de alguna manera te ayudan porque tienen que notificar a todas las dependencias donde se tenga que pues hacer, digamos, esta modificación. Por ejemplo, en el SAT, por poner un ejemplo. Entonces ellos mandan un mensajero y llevan copia digamos, del trámite donde están notificando pues, que va a haber un cambio de nombre y un cambio de género. Pero muchas veces cuando eres de un lugar un poco más lejano, te piden que pues tú mismo o tú misma lleves esta documentación, lo cual pues es tardado, puede ser estresante, ¿no? Estar desplazándote a las dependencias para notificarles.
Bueno, Sí. tocando lo que está diciendo Valeria, esta parte de si tienes o no tienes que tú moverte a las demás dependencias para actualizar tus datos y homologar todo ante las secretarías y dependencias. Esto depende mucho en cuestión de si tu estado u entidad tienen esta parte de resguardo de acta. ¿Esto qué quiere decir? Que existe esta comunicación del registro civil de donde estás realizando tu trámite de actualización con las demás dependencias. Ahora, también quería agregar que importante, si tú eres de otro estado, si cambiaste de residencia, lo que puedes hacer si no quieres trasladarte, esto sería cuestión de que ustedes se acercaran al registro civil, pero hay estados o municipios en particular que puedes tú solicitar una acta, no sé cómo se llama de esta manera, pero que no eres de ahí, la piden al registro civil de donde tú eres y llega ahí, solo que tiene un costo extra, evidentemente, por la cuestión del traslado del documento. Pero, si el trámite se va a realizar en Ciudad de México, hay otros grupos, otros colectivos que te ayudan, por ejemplo, a conseguir esta parte del comprobante de domicilio para facilitarte el poder hacer todo tu cambio de documentos. También, ¿qué te iba a comentar? Por ejemplo, si yo soy de aquí y después hago mi cambio, ¿qué prosigue? Después de haber cambiado ya mi acta, ya tengo mi acta nueva, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una vez que tenemos el acta ya corregida, el resto de los trámites se facilita muchísimo. Yo creo que el siguiente paso sería ir a actualizar tu INE, y el INE ya está capacitado, no tienes que, en este caso no tienes que ir al módulo de Ciudad de México, esto sí lo puedes hacer en el módulo más cercano a tu domicilio. Únicamente, pues, de preferencia cita, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, únicamente atienden por cita, empezaron a atender al público desde el 17 de agosto y pues tu cita, llegas con la persona que te va a atender y le comentas que vas a hacer un cambio de identidad. Entonces, esto sí es bien importante, tienes que llevar no solamente tu acta de nacimiento nueva y tu INE anterior, sino que también tienes que llevar la copia de el trámite, porque cuando tú haces el cambio del acta de nacimiento te entregan un juego de fotocopias, o deberían, si no tú puedes pedir que te den una copia de todo, son un montón de hojitas. Ese usualmente te lo van a estar pidiendo para todos los trámites. Entonces, sí es muy importante que lleves ese documento, y la documentación que usualmente pide el INE, que es una identificación oficial, un comprobante de domicilio, en este caso, pues el que se acomode a tus necesidades. Te recomiendo tratar de que sea de Ciudad de México, pero te van a pedir testigos pues del lugar donde tú quieras cambiar tu domicilio, porque al momento de cambiar de identidad, digamos que el registro del INE se reinicia de alguna manera. Entonces, digamos que si tú eras Juanito y ahora eres Esperanza, pues Esperanza no tiene un registro en el INE, por lo que no te van a poder hacer, o sea, si tú has radicado en Toluca toda tu vida, un ejemplo, y tú quieres tener domicilio de Ciudad de México, te van a pedir testigos. Y estos testigos tienen que ser de Ciudad de México. Entonces, ya sea que tú tengas que trasladarte o ellos venir, también de repente es complejo. Entonces, la dirección de tu INE sería la misma de donde tienen el registro anterior de donde es tu domicilio. En este ejemplo, pues sería en Toluca. Una vez ya con ese registro, ya puedes hacer después el cambio de domicilio sin la necesidad de los testigos, únicamente con el nuevo comprobante. Además del comprobante y la identificación, hay otro requisito que pide el INE. Ay, Fer, ¿no te acuerdas? Son 3 requisitos que pide el INE usualmente: es identificación, comprobante de domicilio. Y bueno, en la descripción les pongo el otro requisito.
Sería el siguiente paso entonces del INE, y ya para lo siguiente no hay un orden como tal, ya lo puedes hacer de acuerdo a como a ti te convenga. Puede ser pues tu CURP. Ese es un trámite muy sencillo, lo único que hay que hacer es homologar el CURP. Esto es únicamente para una cuestión, digamos, de protección legal en la que no haya una duplicidad de identidad, lo cual es considerado un delito. Esto se hace en las oficinas de... Perdón, sí, una disculpa, el otro requisito que pide el INE es evidentemente tu acta de nacimiento nueva. Regresando al CURP, pues lo haces en unas oficinas que igual justo en este momento no recuerdo. En Toluca anteriormente estaban aquí en Independencia, pero ya las cambiaron. Igual en la descripción les pongo el dato. Este es un trámite sumamente sencillo, tardas 20 minutos cuando mucho, tomando en cuenta fila, o sea, realmente es muy sencillo. El tiempo que tardan ya cuando es tu turno son 5 o 10 minutos. Y únicamente vas a necesitar tu acta de nacimiento, la hojita del juicio y pues tu CURP anterior. Entonces, bueno, el CURP sí cambia, porque en el mismo CURP viene lo que es el género, entonces cambia eso, cambian las primeras letras de acuerdo a tu nuevo nombre, y bueno, sí tienes que hacer ese trámite. El CURP de hecho cambia automáticamente cuando tú cambias tu acta de nacimiento, pero este trámite es homologarlo únicamente para que estén conscientes de que eres la misma persona y que tu CURP anterior ya no aparezca pues en ninguna base de datos, digamos, para que no haya este problema de duplicidad de identidad. Posteriormente, otros trámites que se pueden realizar, uno muy importante es el cambio de tu certificación de escolares. Depende mucho, este es un tema un poco complejo porque va a depender mucho de dónde hayas estudiado. En mi caso, yo estudié en una preparatoria que hasta el día de hoy es el último grado de estudios concluido que tengo. Es una preparatoria que estaba afiliada a la SEP, era una preparatoria particular. Entonces, en ese sentido, para mí el trámite fue muy sencillo porque yo no tuve que modificar el certificado de secundaria ni de primaria, únicamente el más reciente y sin mayor problema. Fui a unas oficinas de la SEP, no fue directamente en la SEP, fue igual aquí en el centro de Toluca, y fue un trámite sencillo. Me pidieron mi certificado original, una copia, acta de nacimiento, una copia, identificación oficial y las fotografías. Y pues es todo, o sea, haces un pago, esto sí tiene un costo, es aproximadamente 200 pesos, un poquito menos, no pasa de 200 pesos, y en una semana más tardar 15 días está el nuevo certificado. Sin embargo, dependiendo, les repito, de donde hayan estudiado, cabe la posibilidad de que tengan que hacer la modificación del certificado de primaria, de secundaria y preparatoria, etc. También va a depender mucho si es a qué esté afiliada la escuela, es decir, si es de la Secretaría de Educación Pública o si es de la Universidad Autónoma. Esto también hace que el trámite sea distinto. Y bueno, en el caso de que ustedes estén cursando la universidad o tengan pensado cursar la universidad, sí es bien importante tratar de hacer este cambio de documentación antes de concluir una carrera. La razón es que cambiar una cédula, cambiar un título, es posible, sí, pero es un trámite que es muy tardado, muy tardado y es muy engorroso. Entonces sí les recomiendo que traten de cambiar todo esto antes de que finalicen su carrera universitaria. Otros trámites que se pueden hacer es pues hacer la aclaración en el IMSS para cambiar tu número de seguro social. Igual es un trámite sencillo, lo haces por cita en las oficinas del IMSS. También puedes cambiar tu Afore, puedes igual ir al SAT para notificar por una cuestión del RFC. El RFC no cambia, o sea, sí va a ser el mismo que tenías desde un inicio,
pero es importante por la misma razón del CURP para esta cuestión de duplicidad de identidad. También por una cuestión de, supongamos, ¿no? Que tú tienes deudas y estás en buró de crédito, y dices, bueno, yo me llamaba tal, ahora soy tal, ya no voy a salir en buró. No, eres la misma persona. Entonces, también para tratar de evitar alguna discrepancia, alguna polémica, es importante ir a hacer esto en el SAT. De igual forma, se hace con cita y es un trámite bastante sencillo. Finalmente, para esta cuestión del Afore, usualmente en el trabajo a donde tú llegues, ellos mismos hacen este trámite, entonces es muy raro que tengas que ir presencialmente a hacer el trámite, o simplemente cambias de Afore y ya la nueva organización se encarga de hacer estas modificaciones sin mayor problema. No sé si se te ocurre algún otro trámite, Sí, tengo una duda. Sí. Ya tengo mi acta nueva y evidentemente tengo copias de mi acta pasada, ¿no? Sí. Pero como mi trámite no fue directamente en mi registro civil donde me dieron de alta, donde me registraron, cuando yo quiero una copia la tengo que ir a sacar a Ciudad de México, porque en este caso si yo realicé el trámite allá, o la puedo expedir directamente aquí, en mi registro civil local. Bueno, algo que puedes hacer para evitar el traslado es sacar una copia de tu acta de nacimiento vía internet. Ajá. Sí va a tener un costo y es una vil impresión en hoja Word, pero la ventaja de esto es que en la mayoría de trámites puedes utilizar esta acta de nacimiento y pues vas a tener el PDF Infinitamente. Ajá, entonces la puedes imprimir las veces que sea necesario. Esa es una buena alternativa, pero sí, en este caso, sí tendrías que ir a Ciudad de México si tú quieres, pues, tu acta como bonita, ¿no? O sea, Ok. la de Entonces, papel bonito. no va a llegar a pasar en cuestión de que yo vaya aquí, por ejemplo, que somos de Toluca, que yo vea el registro civil y me den automáticamente, yo pido un acta, no me van a dar un acta, pues... Mira, la verdad, Sí. hasta donde yo sé, no sé si sea posible, como tú comentaste, pidiéndola y que la lleven, o sea, a lo mejor podría ser, pero te estaría mintiendo, o sea, no tengo exactamente ese dato, pero sin problema lo checamos y en el próximo episodio les damos esa información. También otra cosa, si hago mi cambio de documentos de escuela, o sea, toda esta parte de los certificados, es directamente en oficinas de SEP. No tengo que yo presentarme a, por ejemplo, en mi primaria, ir a la secundaria, a la prepa. Es que en ese sentido sí va a depender mucho de dónde hayas estudiado, porque sí hay casos donde tienen que presentarse en la escuela donde estudiaron y solicitar en dirección que desde ahí se haga el cambio. Evidentemente en este sentido pues va a ser muy tardado. Y va a depender también mucho de la disponibilidad de la dirección y pues de la sensibilidad y concientización que tengan sobre el tema. De repente, a lo mejor por una cuestión de estadística, hay escuelas donde no han tenido nunca un caso así y a primera instancia pues no van a saber cómo reaccionar, qué pasos tomar, y si te toca un director pues conservador, machista, heteropatriarcal, pues tal vez no va a querer ayudarte, sin embargo no es su obligación. Y pues sí, o sea, va a depender mucho de donde tú hayas estudiado. Ok, si este trámite lo tengo que hacer yo directamente o puede realizarlo, no sé, un representante legal. Sí lo puedes hacer con un representante legal mediante una carta poder, me parece que se llama. De hecho, este representante legal te puede ayudar a hacer los trámites, siempre y cuando no sean trámites personalísimos. O sea, el cambio de identidad como tal del acta no te lo va a poder hacer. El cambio del INE imposible, tampoco se va a poder hacer. Pero esta cuestión de los certificados escolares sí es algo que se puede hacer y es una buena alternativa porque pues te va a facilitar el hecho de pues no vas a saber a dónde ir, va a ser algo más directo, más rápido y sobre todo pues también por una cuestión de tiempo que a lo mejor pudiera ser para ti una cuestión urgente. Por ejemplo, a mí me pasó que yo cuando hice mi trámite, pues por flojera, por desidia,
únicamente cambié mi acta de nacimiento y mi INE, no así mi certificado de prepa, me inscribo a la universidad y pues tuve que hablar con toda la administración, comentarles que estaba en vías de hacer este cambio y pues para ahorrarte que te lo estén recordando cada día así de tráeme tráeme tu certificado, pues mejor tener todo de manera ordenada y organizada. Recomendaciones que des, como en qué momento puedo empezar a hacer mi cambio de documentos, ya sea mejor o más fácil. Ujú. Bueno, hay una creencia que se dio, ya que anteriormente, pues este tipo de trámites era por juicio y en esa época, en ese entonces, para el juicio te pedían como evidencias de tu transición o que llevaras cierto tiempo viviendo con el género que te identificas. Actualmente esto ya no es así. Entonces, lo puedes hacer en el momento que tú decidas. De hecho, no es requisito estar en un tratamiento de reemplazo hormonal. Tú lo puedes hacer cuando creas que es más oportuno para ti. Ok, tengo otra duda, eso sí, por ejemplo, tu certificado de primaria y todas estas cosas creo que tienen una foto, ¿no? ¿O no trae foto? No sé, es que no me acuerdo. Sí, creo que... Bueno, el de secundaria sí. Ajá, Y ¿sí? es muy seguro que el de primaria también. ¿Qué pasa, por ejemplo, o sea, ya me cambian el certificado, entonces ya no tiene foto? ¿O eso me causa como Bueno, curiosidad? o sea, es que te voy a hablar de mi experiencia. Ajá. Yo cambié únicamente el de prepa porque pues, era Ajá, el más el último. reciente. En ese sentido, pues, sí hubo un cambio de fotografía, además de obviamente el género y el nombre, pero pues realmente yo nunca hice el trámite para secundaria y primaria. Ajá, Porque bueno, me inscribí a la universidad, me pidieron el de prepa, no me pidieron los otros. ok. Por esta cuestión de que es rarísimo que te pidan pues, todo tu historial académico, es que dije, bueno, pues no lo consideré necesario. Entonces, pues digamos que como el antecedente más actual es el que ya está corregido, realmente ya no sería necesario cambiar los otros dos. Lo puedes hacer, hay gente que lo hace que dice, no, yo sí quiero todo así bien, es válido, está bien, no creo que sea algo 100% necesario. Si no los corrige, pues evidentemente la fotito y eso pues, se va a quedar como estaba. O sea, entonces tu certificado de prepa tiene una foto tuya actual. Exactamente. Ok, ok. Eso era lo que me daba como Sí, curiosidad igual también. si no cambias, digamos, los anteriores, pues no sé, si tú eres un chico trans, dices, no, pues yo era rebelde y tenía el pelo largo de chiquito y pues X, ¿no? O sea. ¿Qué Sí. otra cosa? También, la acta que nos dan nueva, ¿es exactamente igual o tiene algún distintivo? Esta es una muy buena pregunta porque el acta, digamos, la primera que tienes, tiene más información. O sea, en primera tiene bastante información de los testigos, de tus abuelos, etc. La nueva acta sí tiene esta información, pero muy resumida, muy escasa. Nada más viene el nombre de los abuelos, por ejemplo, y eso es todo. Va a tener menos firmas también. Pero sobre todo, la parte, digamos, que pudiera ser el máximo distintivo es el año de registro. O sea, si yo tengo, no voy a revelar mi edad, ¿no? Pero supongamos que yo tengo 20 años, pues mi acta original va a salir registro en el 2000. Y en este caso, si yo hago mi cambio de documentación en el 2020, va a salir año de registro 2020. Usualmente, pues en los trabajos no revisan estos, es como, es tu nombre, tu INE es tu nombre, eres tú, ok, ya X. Pero pues alguien ocioso, alguien observador, pues sí lo va a identificar y pues es extraño, ¿no? Así como de, pues no creo que tus papás te hayan registrado hasta los 20 años. Pero pues ese sería sobre todo el distintivo, el año de registro. Pues creo que yo no tengo preguntas. Ok, si tienen más dudas sobre el tema, déjenlo en los comentarios y las estaremos respondiendo.